La adolescente de 15 años apareció muerta el 31 de octubre de 1975 tras asistir a una fiesta de Halloween. Aparentemente, un miembro del clan Kennedy estuvo implicado. Una noche de brujas que terminó en tragedia. En Cosas Extrañas te contamos los hechos. En la noche del 30 de octubre, Martha Moxley había salido con sus amigas del exclusivo colegio de Greenwich High School para celebrar Halloween. No tenía toque de queda, pero a las 2 de la mañana su madre Dorothy empezó a impacientarse por su ausencia y llamó a su mejor amiga. Martha no estaba con ella, pero habían estado juntas durante la noche. Era víspera de Halloween y en muchas casas se celebraba, así que tal vez estaba en otra fiesta, pensó su mamá. Dorothy no quiso angustiarse y se quedó dormida mientras esperaba. La preocupación no duró mucho. El cuerpo sin vida de Martha Moxley fue descubierto el 31 de octubre de 1975 bajo un árbol en el jardín de su propiedad. La adolescente yacía bajo un pino con la ropa interior a la altura de los tobillos y la cabeza deformada. El arma no tardó en aparecer, un palo de golf. El ataque había sido tan salvaje que el palo se había roto y algunos fragmentos se habían quedado incrustados en el cráneo del adolescente. Se dedujo que ella recibió una serie de golpes hasta desfigurarle el rostro. La empuñadura, en la que probablemente había huellas dactilares del asesino, había desaparecido, pero fue fácil averiguar a quién pertenecía. Era propiedad de Anne Skakel, fallecida de cáncer 3 años atrás. Los ojos de la comunidad se volvieron hacia la casa Skakel, la más rica de Belhaven. Allí vivía su viudo Rushton Skakel y sus 7 hijos, una chica y 6 chicos. 2 de ellos, Tommy y Michael, que pertenecían al grupo de Martha, y ella había estado en su casa la noche anterior. Con un arma del crimen que había salido de la mansión Skakel, en la que Martha había pasado parte de la noche, y 2 miembros del clan entre las personas que vieron por última vez al adolescente, es fácil pensar que aquella familia era la primera sospechosa. Pero a pesar de las evidencias abrumadoras, ningún juez firmó una orden de registro inmediata. Tal vez habría que buscar la explicación en el apellido Skakel. Podía no resultar demasiado familiar, pero era el mismo con el que había nacido la hermana de su padre, su tía Ethel. Ethel Kennedy, viuda de Bobby Kennedy. Es decir que Michael y Tommy eran primos de los Kennedy. Al margen del origen del arma homicida y del hecho de que Martha hubiese ido a la fiesta a casa de los Skakel, todos los vecinos del barrio sospechaban que el asesino seguía en aquella casa. Tommy y Michael, los hijos de Rushton, no eran precisamente ejemplares y tenían antecedentes por sucesos violentos. Sin embargo, la investigación prefirió centrarse en Kenneth Littleton, un joven que aquel fatídico día había sido contratado como tutor de los hermanos Skakel. La policía lo consideró el principal sospechoso a pesar de que no conocía a Martha y el ensañamiento con el cuerpo parecía indicar algo personal. Littleton era el más improbable de los sospechosos, pero no tenía el apellido Skakel y nadie iba a molestarse en defenderlo. Pero los Moxley tenían su propio sospechoso y no era Tommy ni mucho menos Kenneth Littleton, sino Michael, cuyos ataques de ira y su gusto por el alcohol, a pesar de sus apenas 15 años, eran de sobra conocidos. Ellos estaban convencidos que los Kennedy estaban protegiendo a Michael de cualquier acusación y eso impedía que avance el caso. Su padre, harto de su errático comportamiento, lo ingresó en una academia para adolescentes ricos problemáticos, la Elan School en Maine. La academia funcionaba más como un correccional que como un centro educacional y sus métodos basados en la humillación, el aislamiento y el acoso acabaron provocando su cierre en 2011. Finalmente, el paso por Elan fue clave para Michael, aunque tal vez no en el sentido que su padre esperaba. Caso pudo haber quedado en el olvido, pero la casualidad hizo que se cruzase por medio el escritor y periodista Dominic Dunne. Su hija, la actriz Dominique Dunne, que interpretaba a la hermana mayor en la célebre Poltergeist, había sido igualmente asesinada un 30 de octubre y el culpable también había recibido un castigo demasiado leve. Una concatenación de despropósitos judiciales había propiciado que el asesino pasase solo 3 años en prisión. Durante el juicio contra otro Kennedy, William Kennedy Smith, un sobrino de Bobby acusado de violación que también había estado aquel 30 de octubre en la mansión Skakel, Dunne escuchó por primera vez el nombre de Martha Moxley. La imagen de aquella adolescente golpeada brutalmente removió sus entrañas por lo familiar y decidió contactar con la familia para ofrecer su ayuda. Dorothy Moxley le abrió las puertas del caso y Dunne puso a su servicio todos sus contactos y su conocimiento del sistema procesal y, lo más importante, un informe que la familia Skakel había encargado a su séquito de detectives con el fin de exonerar a Tommy, que acabó inculpando a su hermano Michael. En ese informe, el pequeño Skakel había afirmado que durante el asesinato de Martha había permanecido en casa de un primo viendo una película. Para seguir avanzando en la investigación, Dominic contactó con otro de sus viejos conocidos en su paso por los juicios más controvertidos, Mark Fuhrman, el detective que había encontrado el guante y otras pruebas inculpatorias en el caso de O.J. Simpson, pero que había sido defenestrado por una antigua grabación en la que se lo oía proferir insultos racistas. Racista o no, Fuhrman era exactamente lo que Dunne y los Moxley necesitaban, un tipo que no se había dejado intimidar por la maquinaria publicitaria y que se enfrentase a los Kennedy. La investigación de Fuhrman
tuvo como resultado la publicación en 1998 llamada Asesinato en Greenwich, en la que acusaba a Michael Skakel de haber asesinado a Martha y apuntaba un móvil, un ataque de celos tras ver a su hermano coquetear con la adolescente. La novela se convirtió en un bestseller y, lo más importante, reactivó un caso que siempre ha permanecido en la memoria colectiva norteamericana. Los Moxley, los Skakel y el relato de aquella noche volvieron a ocupar espacio en los medios y eso provocó que varios compañeros de Michael en la Academia Elan contactaran con las autoridades. Afirmaban que durante las clases de terapia, Michael Skakel había confesado ser el asesino de Martha. Casi 25 años después de aquella madrugada, la justicia había hecho su parte, aunque Michael, de 35 años, sería juzgado como menor de edad, ya que el presunto asesinato se había cometido cuando este tenía 15 años. El juicio se convirtió en un circo mediático, a pesar de que un Kennedy en el banquillo empezaba a ser tristemente habitual. El 15 de marzo de 2000, Michael Skakel llegó por primera vez al juzgado entre una nube de curiosos. Durante el juicio, sus compañeros declararon ante el juez haber escuchado a Michael inculparse e incluso reconocer la inmunidad que le otorgaba su apellido. Él habría confesado: voy a escapar del asesinato, soy un Kennedy. El caso se reabrió, pero debieron pasar muchos años hasta que se dictara una sentencia. Una grabación fue clave para incriminarlo. En ella decía que la noche del asesinato quería robarle un beso a la chica rubia vecina, quien mantenía una simpatía por su hermano Thomas. Incluso confesó que en una ocasión trepó un árbol y espió a la víctima para masturbarse. Finalmente, el 7 de junio de 2002, fue condenado a cadena perpetua por ser responsable del crimen de Martha. El juez decidió juzgar a Michael como adulto. La diferencia es importante. Una declaración de culpabilidad siendo juzgado como menor apenas conllevaría unos pocos años de cárcel, mientras que como adulto podría ser condenado a cadena perpetua. El juicio supuso un desfile de Kennedys que trataron de consolar al enésimo familiar caído en desgracia. Hasta el mismísimo senador Ted Kennedy, hermano de su tío Robert y del presidente John Fitzgerald Kennedy, le mostró su apoyo. Pero el halo trágico y glamoroso de los Kennedy no pudo evitar que Michael fuese condenado. No había pruebas físicas que lo incriminasen. A pesar de haber aparecido con la ropa interior baja, Martha no había sido violada, por lo que nunca se recogió ADN y la empuñadura del palo de golf no llegó a aparecer. Michael fue juzgado en base a los testimonios, varios que lo acusaban de haberse inculpado reiteradamente en público, y se sumó la declaración de su exmujer, que lo acusaba de maltrato físico y mental y a una vida errática en la que no faltaban los excesos de sustancias tóxicas y explosiones violentas. También contribuyó la tenacidad de Dorothy Moxley y su hijo, que jamás dejaron de luchar porque se hiciera justicia. Su marido, David, había muerto en 1988 carcomido por la pena y sin ver a nadie juzgado por el asesinato de su hija. Cuando el jurado emitió su veredicto, ambos se abrazaron y rompieron a llorar. Estaban tan emocionados como sorprendidos. Casi 3 décadas después, la justicia se había abierto paso en medio de presiones e influencias. Pero no iba a ser tan fácil. Los abogados de Skakel impugnaron la sentencia por diversos motivos, entre ellos el hecho de que no hubiese sido juzgado como menor. En 2013 se reabrió nuevamente el caso y un juez de Connecticut ordenó que se celebrase un nuevo juicio alegando una defensa defectuosa, y Michael salió bajo fianza de $1 millón tras apenas una década en prisión. Sin embargo, en 2016 se reafirma nuevamente por la Corte Suprema la condena por asesinato, entendiendo que la Fiscalía había presentado suficientes pruebas para entender que él era el asesino de Martha. En enero de 2018, la Fiscalía solicita que se le vuelva a imponer la cadena perpetua y se retire la fianza que pagó en su momento. En mayo, la Corte Suprema anuló la condena y ordenó un nuevo juicio para Michael. Actualmente se sigue estando pendiente de la Fiscalía y puede decirse que después de más de 40 años, el caso sigue investigándose. Se sigue tratando de averiguar si realmente Michael, único condenado, es el asesino de Martha. A pesar de los vaivenes que el caso ha sufrido desde entonces, Skakel permanece en libertad y los años transcurridos desde el crimen y el hecho de que algunos testigos hayan fallecido dificulta que vuelva a estar en prisión. ¿Qué pasó aquella noche? Quizás nunca lo sepamos.